Imagina por un momento que pudieras construir una sociedad ideal. ¿Cómo sería? ¿Llena de leyes estrictas y castigos severos para mantener a todos a raya? ¿O tal vez una sociedad donde la gente simplemente se comportara, donde la amabilidad, el respeto y el honor no fueran excepciones, sino la norma, donde la armonía no fuera el resultado natural del carácter de cada ciudadano? Suena a utopía, ¿verdad? Pero hace más de 2500 años, en una China sumida en el caos y la guerra, un hombre creyó que no solo era posible, sino la única forma de salvar la civilización. No era un rey, un general o un profeta que hablaba con los dioses. Era un profesor frustrado, filósofo y consejero político que pasó toda su vida intentando convencer al mundo de que la respuesta a todos sus problemas no estaba en nuevas armas o leyes más duras, sino en nosotros mismos. Se llamaba Kong-Qiu, pero el mundo lo conocería como Confucio, y su filosofía, el confucianismo, se convirtió en la columna vertebral de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, moldeando la vida de miles de millones de personas en China, Corea, Japón y Vietnam. Pero, ¿qué es exactamente el confucianismo? ¿Es una religión? ¿Un código de leyes? ¿Una filosofía política? Hoy vamos a sumergirnos en esta antigua escuela del pensamiento. Conoceremos al hombre detrás de las ideas, descifraremos sus conceptos fundamentales, exploraremos su monumental legado y descubriremos por qué, en pleno siglo XXI, el mundo vuelve la vista a las palabras de este sabio chino en busca de respuestas. Esta es la historia del confucianismo. Para entender el confucianismo, primero hay que comprender el mundo que lo creó. Confucio nació en el año 551 AC, durante un periodo de la historia china conocido como el periodo de primavera y otoño. El nombre es poético, pero la realidad fue brutal. La antigua dinastía Zhou, que había gobernado China durante siglos, estaba en ruinas. En la práctica, el territorio estaba dividido en decenas de estados rivales, gobernados por duques y príncipes ambiciosos que libraban interminables guerras entre sí. En este contexto de colapso moral y político, nació nuestro protagonista en el estado de Lu. Aunque su familia era de origen noble, había caído en desgracia. Confucio perdió a su padre a una edad temprana y fue criado en relativa pobreza por su madre. Pero desde muy joven, mostró una insaciable pasión por el conocimiento. Devoraba textos antiguos, estudiaba rituales, música, historia y poesía. No veía en el estudio una forma de superar y, sobre todo, de restablecer el orden. Confucio creía que China no necesitaba nuevos inventos, sino un redescubrimiento. Volvía a la vista el principio de la dinastía Zhou, una época que idealizaba como una edad de oro, en la que los gobernantes eran sabios y virtuosos, y la sociedad vivía en armonía. Se veía a sí mismo como un transmisor. Su misión era rescatar y revivir la sabiduría antigua para curar las heridas de su tiempo. Intentó hacerlo a través de la política. Gracias a su erudición, obtuvo algunos puestos administrativos en su estado natal. Era meticuloso, justo e intentaba aplicar sus principios éticos al gobierno, pero la corte estaba llena de intrigas y los gobernantes estaban más interesados en el poder y el placer que en la virtud. Frustrado a los 54 años, Confucio hizo algo radical. Renunció a sus cargos y emprendió un largo viaje. Durante más de una década, viajó de estado en estado, acompañado de un creciente grupo de discípulos, en busca de un gobernante dispuesto a escuchar, un príncipe que tuviera el valor de anteponer la moral a la fuerza bruta y aplicar sus reformas. Nunca conoció a este príncipe. Fue ignorado, ridiculizado e incluso amenazado de muerte. Políticamente, su peregrinación fue un fracaso, pero como maestro, fue un éxito rotundo. Confucio aceptaba alumnos de todas las clases sociales, desde jóvenes nobles hasta plebeyos. Lo que enseñaba no era solo a leer a los clásicos, les enseñaba a pensar, a reflexionar sobre sí mismos y sobre el mundo. Intentaba enseñar a ser mejor persona. Cansado de su vida errante, regresó finalmente a Lu en sus últimos años.
donde se dedicó a enseñar y organizar los textos clásicos que constituirían la base de su filosofía. Murió en el 479 AC, tal vez con la sensación de que su vida había sido un fracaso. No podía estar más equivocado. Las semillas que plantó germinarían y crecerían hasta convertirse en un árbol gigantesco, cuyas ramas cubrirían toda Asia Oriental. Pero, ¿en qué consistían exactamente estas poderosas ideas? ¿Cuál era el proyecto de Confucio para el individuo y para la sociedad? Para entenderlo, debemos examinar los pilares de su pensamiento. El primer concepto, y el más importante, es Ren. Traducir Ren a una sola palabra es casi imposible. Es benevolencia, humanidad, bondad, compasión, altruismo, todo eso y más. Es la cualidad que nos hace verdaderamente humanos. Es darse cuenta de que todos estamos conectados. Es la capacidad de ponerse en el lugar de otro. La famosa regla de oro de muchas culturas. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Para Confucio, cultivar el Ren era el objetivo supremo de la vida. Una persona con Ren trata a los demás con respeto, empatía y dignidad. No porque una ley le obligue a ello, sino porque reconoce la humanidad compartida en cada persona que conoce. Pero, ¿cómo practicamos Ren? ¿Cómo convertimos esta idea abstracta en una acción concreta? Ahí es donde entra en juego el segundo pilar, Li, que a menudo se traduce como ritual o etiqueta. Para nosotros, en Occidente, la palabra ritual puede sonar vacía, formal o anticuada, pero para Confucio, Li era esencial. Si Ren es el qué, Li es el cómo. Li son las normas, ceremonias, costumbres y modales que estructuran nuestras vidas y nos enseñan a expresar Ren adecuadamente. Es como aprender a bailar. Puedes sentir la música. Eso es Ren. Pero necesitas aprender los pasos, que serían Li, para bailar en armonía con tu pareja y los demás en la sala. No se trata de seguir ciegamente las normas, se trata de interiorizar un conjunto de prácticas que conforman nuestro carácter y fomentan la armonía social. Li nos da una hoja de ruta para que nuestras interacciones no sean caóticas, sino ordenadas y respetuosas. Para Confucio, el laboratorio de la virtud es la familia. Esto nos lleva al tercer concepto fundamental, Xiao, o piedad filial. Xiao es el profundo respeto, amor, lealtad y deber que los hijos sienten por sus padres y antepasados. No es solo obediencia ciega, es un sentimiento de gratitud por la vida y la educación que han recibido. Es cuidar de los padres en la vejez, honrar su memoria después de la muerte y, sobre todo, comportarse de forma que honre el nombre de la familia. Confucio creía que la piedad filial era la raíz de todas las demás virtudes. Si una persona aprende a ser un buen hijo, tendrá la base para ser un buen amigo, un buen vecino y, finalmente, un buen ciudadano. La familia es el campo de entrenamiento donde aprendemos las lecciones de respeto y responsabilidad que luego aplicaremos a la sociedad en general. Si una persona se esfuerza para cultivar el Ren, practicar el Li y honrar el Xiao, está en camino de convertirse en lo que Confucio consideraba el ideal humano, el Yunzi, que a menudo se traduce como caballero, hombre ejemplar o persona superior. El Yunzi no es alguien que nace noble, sino alguien que se convierte en noble a través del esfuerzo y el autocultivo. No es perfecto, pero está en un constante viaje de mejora moral e intelectual. Confucio contrasta constantemente al Yunzi con el Xiao Ren, el hombre pequeño. La diferencia fundamental: el Yunzi entiende lo que es correcto y justo. El Xiao Ren solo entiende lo que es rentable y ventajoso para sí mismo. El Yunzi es tranquilo y sereno. El Xiao Ren está siempre ansioso y preocupado. El Yunzi busca la armonía. El Xiao Ren busca la conformidad. El Yunzi es líder moral que inspira a los demás con su ejemplo. Confucio dijo que la virtud de un Yunzi es como el viento, y la virtud de la gente corriente es como la hierba. Donde sopla el viento, la hierba se dobla. ¿Y cuál es la herramienta para transformar a una persona corriente en un Yunzi? La educación y el autocultivo.
Para Confucio, la educación no consistía en acumular información o aprobar exámenes. Se trataba de la formación del carácter, estudiar los clásicos de la poesía, la historia y la música. No consistía en parecer inteligente, sino en ampliar la empatía, comprender la naturaleza humana y cultivar la virtud. El autocultivo es un proceso que dura toda la vida. Comienza con la sincera intención de convertirse en una persona mejor, pasa por el aprendizaje diligente y la práctica constante de rituales, y culmina en una vida de acción benevolente. Estos conceptos, Ren, Li, Xiao y Yunzi, forman el corazón del confucianismo. Se trata de un plan para construir una sociedad armoniosa de abajo arriba, empezando por el individuo, irradiando a la familia y transformando finalmente el Estado. Las ideas de Confucio no fueron escritas por él en un único gran libro. Se conservaron y transmitieron a través de una colección de textos que se convirtieron en el canon de una civilización. La más famosa y central es sin duda las Analectas, una recopilación de diálogos, aforismos y anécdotas registrados por sus discípulos. Leer las Analectas es como escuchar fragmentos de conversaciones con el maestro, pequeñas píldoras de sabiduría sobre el gobierno, la ética y la vida cotidiana. Más tarde, durante la dinastía Song, unos 1500 años después de Confucio, el gran filósofo Xu Shi seleccionó 4 textos como perfecta introducción al pensamiento confuciano. Se conocieron como los 4 libros, las Analectas, la Gran Enseñanza, la Doctrina del Medio y el Mencio. Y estos 4 libros eran solo la puerta de entrada a un universo aún mayor, los 5 clásicos. Se trata de los textos antiguos que el propio Confucio estudió, editó y veneró. El clásico de la poesía, el clásico de los documentos, el clásico de los ritos, el famoso I Ching y los anales de primavera y otoño. En conjunto, estos textos constituyeron la base del currículo educativo de China durante casi 2000 años. Dentro de esta vasta tradición, surgieron fascinantes debates tras la muerte de Confucio. Los 2 intérpretes más importantes de su legado fueron Mencio y Shunxi, y discreparon en un punto fundamental: la naturaleza humana. Mencio, que vivió unos 100 años después de Confucio, era optimista. Sostenía que la naturaleza humana es intrínsecamente buena. Todos nosotros, decía, nacemos con los 4 brotes de la virtud: el sentimiento de compasión, la vergüenza, la cortesía y el bien y el mal. Utilizó una famosa parábola: si cualquiera de nosotros viera a un niño a punto de caer en un pozo, sería inmediatamente alarma y compasión. No pensaríamos en la recompensa o la reputación, simplemente actuaríamos por un impulso innato de bondad. Para Mencio, la educación no crea la virtud, sino que la nutre. Como un buen jardinero cuida esos preciosos brotes para que florezcan. Shunxi, en cambio, era más pesimista, o quizás más realista. Observó el caos del mundo y concluyó: la naturaleza humana es malvada, o más exactamente, tiende al egoísmo y al desorden. Nacemos con deseos y envidias que, si no se controlan, conducen al conflicto. Para Shunxi, la bondad no es innata, sino adquirida. La moral es un producto artificial, creado por los sabios del pasado para salvarnos de nosotros mismos. Utilizó la metáfora de la madera torcida. Por sí sola, nunca se enderezará. Necesita ser prensada, vaporizada y forzada contra un molde para enderezarse. Para Shunxi, la educación y los rituales, el Li, son ese molde que corrige nuestra naturaleza torcida y nos convierte en seres morales. Esta tensión entre la visión de Mencio y Shunxi, la buena naturaleza frente a la mala naturaleza, configuró el confucianismo durante siglos. Pero obsérvese lo que tienen en común: ambos creían apasionadamente en la perfectibilidad humana a través del esfuerzo y la educación. Para ambos, la salvación no provenía de un dios, sino del trabajo diligente sobre el propio carácter. El confucianismo no surgió en el vacío, tuvo que competir y dialogar con otras grandes escuelas de pensamiento de China. Para comprenderlo plenamente, debemos conocer a sus vecinos filosóficos. Su principal contrapunto poético era el taoísmo. Si el confucianismo trata del orden social, los deberes y la estructura,
El taoísmo trata de la armonía con la naturaleza, la espontaneidad y la libertad individual. El confuciano es el arquitecto cuidadoso que diseña la ciudad perfecta. El taoísta es el jardinero que deja que las plantas crezcan según su propia naturaleza, interviniendo lo menos posible. El confucianismo busca el Tao, el camino a través de la ética y los rituales. El taoísmo busca el Tao como la fuerza misteriosa y fluida del propio universo, y la mejor forma de seguirlo es a través del Wu Wei, la no acción, o la acción sin esfuerzo, como el agua que rodea los obstáculos sin luchar. Representan dos caras del alma china, la social y la natural, la clásica y la romántica. Su rival más duro fue el legalismo. Los legalistas se reían de la idea confuciana de gobernar mediante la virtud. Para ellos, que compartían la visión de Shunxi sobre la naturaleza egoísta del hombre, la única forma de gobernar era mediante leyes claras, impersonales y, sobre todo, con castigos extremadamente severos para la más mínima infracción. Para los legalistas, confiar en la moralidad de un gobernante era un riesgo insensato. La fuerza del Estado residía en su poder para castigar, no en su carácter. Este enfrentamiento no era solo teórico. Cuando la brutal dinastía Qin unificó China en el 221 AC, adoptó el legalismo como filosofía oficial, quemó textos confucianos y persiguió a sus eruditos. Fue un choque de cosmovisiones, el orden a través de la virtud frente al orden a través del miedo. Y por último, estaba el budismo, que llegó de la India siglos más tarde. El budismo aportó a China un conjunto de ideas completamente nuevo, mientras que el confucianismo era profundamente de este mundo, centrado en la familia, la sociedad y el gobierno. El budismo hablaba del sufrimiento, el karma, la reencarnación y la búsqueda de la iluminación para escapar del ciclo de la vida y la muerte. El ideal confuciano era el ciudadano comprometido. El ideal budista solía ser el monje que renunciaba al mundo. Esta nueva filosofía planteó un importante desafío metafísico al confucianismo, que siglos más tarde dio lugar a la aparición del neoconfucianismo, un movimiento que intentó integrar la ética social confuciana con una cosmología y una psicología más sofisticadas, en parte para responder a las profundas cuestiones planteadas por los budistas. Las ideas de Confucio, templadas por estos debates e interacciones, no se limitaron a China. Emprendieron un viaje por toda Asia Oriental, transformando todas las culturas que tocaban. En China, el confucianismo se convirtió en la ideología oficial del Estado durante la poderosa dinastía Han. Durante casi 2 milenios, el conocimiento de los clásicos confucianos fue la clave del poder y el prestigio. Se creó el sistema imperial de exámenes, un invento revolucionario. En teoría, cualquier hombre, por humilde que fuera su origen, podía convertirse en un alto funcionario del gobierno si se dedicaba a sus estudios y superaba los rigurosos exámenes. Así se creó una clase de eruditos funcionarios que gobernaron el vasto imperio chino, uniéndolo no solo por la fuerza militar, sino por un ethos y una cultura compartidos. En Corea, el confucianismo, especialmente su forma neoconfuciana, se adoptó con mayor fervor durante la dinastía Joseon. Los valores confucianos de jerarquía, lealtad y, sobre todo, piedad filial arraigaron tan profundamente que algunos dicen que Corea llegó a ser más confuciana que la propia China. Las hermosas academias neoconfucianas, o Seowon, hoy patrimonio de la UNESCO, dan fe de la dedicación coreana al aprendizaje y la virtud confucianos. En Japón, el confucianismo se adaptó a una sociedad gobernada por una clase guerrera. Durante el periodo Tokugawa, el shogunato utilizó la ética confuciana para crear una sociedad jerárquica y estable. Los conceptos de lealtad, deber y autodisciplina se fusionaron con la tradición marcial para formar el famoso código samurái, el Bushido. El énfasis en la educación también floreció, dando lugar a una de las tasas de alfabetización más altas del mundo premoderno. Pero la historia del confucianismo no es solo una marcha triunfal. En el siglo XX se enfrentó a sus mayores crisis. Con la llegada de las potencias occidentales, China y sus vecinos entraron en un periodo de humillación y crisis de identidad.
Muchos intelectuales modernos, durante el movimiento del 4 de mayo, en China, culparon al confucianismo de todo lo que estaba mal. Lo consideraban una filosofía feudal que promovía la obediencia ciega, la jerarquía rígida, la supresión del individuo y la subyugación de la mujer. Para ellos el confucianismo era un obstáculo que había que destruir para que China pudiera abrazar la ciencia y la democracia de Occidente. Esta crítica alcanzó su punto álgido durante la Revolución Cultural de Mao Zedong, cuando Confucio fue denunciado como el enemigo número 1 del pueblo y se destruyeron templos y textos en un intento de borrar el pasado. Parecía el fin, pero las ideas son más resistentes que las estatuas. En las últimas décadas, hemos asistido a un espectacular renacimiento del confucianismo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en medio de la rápida modernización y globalización, muchos en Asia Oriental buscan en sus propias tradiciones un sentido de identidad y una brújula moral. El gobierno chino, por ejemplo, ha empezado a promover activamente el confucianismo. La retórica oficial habla de construir una sociedad armoniosa, un concepto tomado directamente del pensamiento confuciano. Se han creado institutos Confucio en todo el mundo para promover la lengua y la cultura chinas. Hoy en día el confucianismo no es una doctrina monolítica, sino una conversación global, llena de debates y tensiones. Se le critica por su potencial autoritario y conformista, pero se le alaba por su énfasis en la ética, la educación y la responsabilidad social. Se la considera la fuente del milagro económico de Asia Oriental, por inculcar una fuerte ética del trabajo y el respeto a la educación, pero también un posible obstáculo a la innovación y la creatividad individual, si se interpreta de forma rígida. Así que, tratando de responder al título de este video, ¿qué es el confucianismo? Quizá una posible respuesta sea que se trata de un proyecto de ingeniería de 2500 años de antigüedad, del alma humana. Es una apuesta radical por la idea de que el orden social duradero no viene de arriba, impuesto por las leyes, sino de dentro, cultivado por el carácter. Es una guía para navegar por las complejas relaciones humanas, empezando por un principio sencillo: sé una buena persona, cuida de tu familia, cumple con tus deberes, estudia con diligencia, busca la armonía, y a través de tu propio ejemplo puedes cambiar silenciosamente el mundo. El taoísmo, junto con el confucianismo y el budismo, constituye uno de los pilares de la espiritualidad y el pensamiento chinos. Mientras que el confucianismo se centra en el orden social y el budismo en la liberación del sufrimiento, el taoísmo ofrece un enfoque único: la búsqueda de la armonía con el Tao, el camino o la fuerza primordial que rige todo el universo. Más que una religión en el sentido occidental del término, es una filosofía de vida, una invitación a seguir el fluir natural de la existencia, abrazar la sencillez y aceptar la impermanencia. Las raíces del taoísmo se pierden en la antigua China, pero su sistematización se atribuye tradicionalmente a Laozi, figura legendaria que, según la tradición, habría vivido en el siglo VI antes de la Era Común, contemporáneo de Confucio. Se sabe poco con certeza sobre su vida. Muchos historiadores incluso cuestionan su existencia, sugiriendo que Laozi podría haber sido un epíteto o la compilación de varios pensadores. Sea o no histórico, su influencia es innegable, pues se le atribuye la autoría del Tao Te Ching, el libro del camino y la virtud, texto fundamental del taoísmo. Cuenta la leyenda que Laozi, desilusionado con la corrupción de la corte y el declive de la dinastía Zhou, decidió abandonar China montado en un búfalo de agua. Al llegar a la frontera occidental, un guardia le pidió que registrara su sabiduría antes de partir hacia lo desconocido. Se dice que entonces escribió en un solo día los 81 poemas del Tao Te Ching, legando a la humanidad una obra de incomparable profundidad filosófica y belleza poética. El texto se caracteriza por su estilo aforístico, enigmático y paradójico, que desafía la lógica lineal y fomenta la comprensión intuitiva. Otro pilar del taoísmo filosófico es el Zhuangzi, obra que recibe su nombre de su autor, quien vivió en el siglo IV antes de la Era Común.
A diferencia del Tao Te Ching, más conciso y místico, el Zhuangzi es más extenso y accesible, compuesto por parábolas, anécdotas y diálogos que exploran temas como la libertad, la transformación, la relatividad y la naturaleza del conocimiento. Su escritura, a menudo irónica y lúdica, busca liberar al lector de dogmas y convenciones sociales, invitándolo a ver el mundo desde una perspectiva más amplia. El taoísmo no se basa en dogmas ni en una deidad personal, sino en la comprensión del Tao. La palabra Tao es por definición indescriptible e inefable, como señala el Tao Te Ching en su primer verso. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Es el origen y la fuente de toda existencia, el principio subyacente que da forma y movimiento a todas las cosas, sin tener el mismo forma ni intención. Es el vacío primordial del que todo surge y al que todo regresa. Vivir de acuerdo con el Tao es vivir en armonía con el orden natural del universo. Íntimamente ligado a este principio fundamental está el concepto de De, traducido como virtud o poder. De es la manifestación del Tao en un ser o en algo específico. Es la esencia intrínseca que un ser posee cuando está alineado con el flujo natural del Tao. La práctica taoísta busca cultivar y expresar este De, no a través de reglas morales rígidas, sino mediante una vida auténtica y espontánea. Uno de los conceptos más centrales y fascinantes del taoísmo es el Wu Wei, a menudo traducido como no acción, acción sin esfuerzo o acción natural. Sin embargo, Wu Wei no significa inercia o pereza. Por el contrario, se trata de actuar sin forzar, sin ir contra la corriente de la naturaleza. Es el arte de dejar que las cosas sigan su curso, de actuar espontáneamente en el momento oportuno, así como el agua fluye alrededor de una roca sin intentar moverla. El Wu Wei es la clave de la eficacia y la libertad, pues la resistencia genera conflicto y desperdicia energía, mientras que el fluir natural permite alcanzar las metas con la máxima eficiencia y el mínimo esfuerzo. Otro concepto esencial es el PU, el bloque sin tallar. Simboliza el estado de simplicidad y pureza originales antes de ser corrompidos por la educación, las convenciones sociales y las ambiciones artificiales. Pu representa nuestra naturaleza intrínseca e inalterada, el potencial puro que reside en cada uno de nosotros. La búsqueda de Pu es un retorno a la inocencia y a la espontaneidad, un desaprender todo lo impuesto para redescubrir nuestra verdadera esencia. El famoso símbolo del yin y el yang también tiene sus raíces en la filosofía china y es fundamental en el taoísmo. Representa la dualidad y la interdependencia de todas las fuerzas del universo. El yin simboliza lo femenino, la oscuridad, el frío y lo pasivo. El yang simboliza lo masculino, la luz, el calor y lo activo. No son fuerzas opuestas, sino complementarias e inseparables. La línea curva en el centro muestra que una fuerza fluye hacia la otra, y el pequeño punto del color contrario en cada lado indica que cada una contiene la semilla de la otra. Esta interdependencia es la base del equilibrio universal, y el taoísta busca mantener ese equilibrio en todos los aspectos de la vida. Es importante distinguir entre el taoísmo filosófico, centrado en las enseñanzas del Tao Te Ching y el Zhuangzi, como forma de vida, y el taoísmo religioso, que se desarrolló con el tiempo e incorpora rituales, prácticas y un vasto panteón. La transición del taoísmo filosófico al religioso comenzó hacia el siglo II de la Era Común, con el surgimiento de la Escuela de los Maestros Celestiales, fundada por Zhang Daolin, quien, según la tradición, habría recibido revelaciones de un Laozi deificado, venerado ahora como Señor Celestial del Tao. Esta escuela estableció una jerarquía sacerdotal, templos y rituales para curar, exorcizar demonios y buscar la inmortalidad. Con el tiempo, el taoísmo religioso se ramificó en distintas escuelas y sectas, cada una con sus propias creencias y prácticas. La escuela de la suprema pureza y la del tesoro luminoso desarrollaron rituales elaborados y una cosmología sofisticada, mientras que la escuela de la realidad completa, en el siglo XII,
buscó unificar el taoísmo con elementos del confucianismo y el budismo. La práctica interna, como la meditación y la alquimia interna, pasó a ser central en la búsqueda de longevidad e inmortalidad espiritual. El objetivo principal del taoísmo no es la vida después de la muerte, sino la longevidad y la armonía en esta vida, a través del cultivo de los tres tesoros de la existencia: Jing, esencia; Qi, energía vital; y Shen, espíritu. La meditación es una práctica fundamental para calmar la mente, enfocar la energía y alcanzar claridad. Existen diversas formas, desde el simple sentarse en el olvido, que busca vaciar la mente de pensamientos, hasta prácticas más complejas que implican visualización y circulación del Qi por el cuerpo. El Neidan, o alquimia interna, es un sistema que busca transformar las energías del cuerpo para lograr longevidad e inmortalidad espiritual, mediante ejercicios de respiración, posturas y visualizaciones. Las artes marciales chinas, como el Tai Chi Chuan y el Qigong, están profundamente enraizadas en los principios taoístas. El Tai Chi, por ejemplo, es una meditación en movimiento que encarna los principios del Yin y el Yang, combinando suavidad con firmeza y fluidez con arraigo. El Qigong, que significa cultivo de la energía vital, consiste en un conjunto de movimientos y ejercicios respiratorios destinados a fortalecer el Qi y promover la salud. La influencia del taoísmo en la cultura china es omnipresente. La medicina tradicional china, con su comprensión de los meridianos, el Qi y la importancia del equilibrio entre Yin y Yang, es inseparable del pensamiento taoísta. El taoísmo también moldeó el arte, la literatura y la filosofía. Los pintores taoístas buscaban captar la esencia del paisaje natural, no su representación literal. Sus pinturas de montañas envueltas en niebla y ríos sinuosos reflejan la búsqueda del vacío, la sencillez y la unión con la naturaleza. La poesía taoísta celebra la vida rural, la soledad y la libertad del espíritu. El taoísmo también influyó en la caligrafía, la música y la gastronomía chinas. Su ética de moderación y simplicidad, el énfasis en ingredientes naturales y el respeto por la estacionalidad están presentes en la cocina tradicional. La arquitectura taoísta, con templos en armonía con el paisaje natural y preferencia por materiales simples y sin refinar, refleja los mismos principios. La relación entre el taoísmo y el confucianismo, aunque aparentemente opuesta, es en realidad complementaria, como el yin y el yang. Mientras el confucianismo ofrece las normas para la sociedad y el orden, el taoísmo proporciona la vía de escape para la vida individual y la libertad. La sociedad china halló equilibrio entre la moral confuciana en el ámbito público y la espontaneidad taoísta en la vida privada. La relación con el budismo es más compleja, pero también de profunda influencia mutua. Cuando el budismo llegó a China, sus conceptos de vacío se explicaron a menudo con terminología taoísta. El budismo Chan, conocido como Zen en Japón, resultó particularmente influido, adoptando el énfasis taoísta en la meditación, la intuición y la experiencia directa de la verdad, en lugar de textos y rituales complejos. Hoy, el taoísmo sigue siendo una fuerza viva en China y en muchas partes del mundo. Aunque el taoísmo religioso ha disminuido en popularidad, sus principios filosóficos continúan resonando. Su énfasis en la simplicidad, la sostenibilidad, la salud holística y la armonía con la naturaleza es más relevante que nunca. En la agitada y estresante era moderna, la filosofía taoísta ofrece un camino hacia la paz interior, la aceptación y el redescubrimiento de nuestra naturaleza auténtica.